ser muy abierto, muy explícito, ¿verdad? Créeme que no voy a ser vulgar, pero tengo que hablar este tema de manera muy abierta, porque a veces nosotros creemos que nuestros jóvenes no saben nada de sexo, pero saben más de lo que tú te imaginas. Han oído más de lo que tú y yo tenemos en la idea, ¿verdad? Entonces yo no voy a ser vulgar, pero sí voy a ser muy claro, simplemente las cosas como son. Y estoy convencido de que una de las decisiones más importantes y trascendentes en la vida de toda persona es con quién se va a casar. Creo que de verdad esa debe de ser y es una de las decisiones más importantes. Ahora, no solamente con quién te vas a casar, sino cómo vas a llegar a ese momento tan especial, ¿verdad? Porque no solo es con quién, sino cómo llego, de qué manera yo he caminado para poder estar en ese punto donde ahora puedo decir voy a entrar en una etapa de una familia, de un matrimonio, de aquello que Dios tiene para mi vida. Y vamos a estar hablando varios temas, los cuales brevemente quiero mencionar algunos de ellos para que tú vayas teniendo esa apertura de lo que vamos a ir hablando. Y el primero es el modelo de noviazgo que existe en la actualidad. Vamos a detenernos un poquito en ello. El modelo de noviazgo que existe en la actualidad. Otro punto es, ¿debemos copiar el modelo del mundo? ¿Es el mejor modelo que existe? ¿Debemos hacer lo que todos hacen? ¿Es lo mismo noviazgo que cortejo? Porque esta palabrita que aquí ves atrás, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Es lo mismo noviazgo que cortejo? ¿Hay modelos, es otra pregunta, o principios en la Biblia que me pueden ayudar a entender sobre cómo llevar a cabo un cortejo? Porque muchos dicen, no hay nada en la Biblia, pastor, entonces si no hay nada en la Biblia, lo puedo hacer como quiera. No. Te voy a mostrar en su momento que hay modelos, hay principios que nos van a ayudar a entender cómo llevar un cortejo. ¿Cuál es la edad en la que debo iniciar un cortejo? ¿Cómo decidir? Y esta es una decisión, ¿verdad? ¿Cómo decidir tener pureza sexual en un mundo hipersexualizado? Porque vivimos en un mundo hipersexualizado. ¿Cuál es el rol de los padres hacia sus hijos en este tema? Y la siguiente pregunta que me hago es, ¿por qué tenemos padres y madres tan distantes en este asunto? Porque a veces como padres ya soltamos a los hijos y decimos, bueno, ya haz lo que tú quieras. No, o sea, ¿por qué tiene que ser así? Dios nos ha dado la responsabilidad a los padres de guiar a nuestros hijos hasta que entren a esta etapa, ¿verdad? Y al final Dios nos ha dado la autoridad, pero también tenemos que pedir la sabiduría para poderlos guiar, aún desde que son pequeñitos, desde que son niños. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios, pero también las maneras que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, al final, mi deseo es que podamos tener convicción de entender la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con la bendición de Dios, hablando de lo que es el noviazgo o lo que es el cortejo o la manera en que yo podré entrar a esta nueva etapa. Ahora, lo primero que quiero decir, querida iglesia, es que venimos de una cultura que ha rechazado a Dios. La realidad es que tú y yo vivimos en un tiempo, pero debemos de ir un poquito a la historia. Y a lo mejor no me voy a ir muy atrás, pero desde la Edad Media, más o menos para acá, porque podríamos irnos más atrás, pero se han levantado filosofías y pensamientos que poco a poco han ido moldeando el pensamiento del hombre. El ser humano, tú y yo, somos producto de una serie de postulados, de pensamientos, de filosofías, de idea, el mundo en el que vivimos, y debemos de entender que el mundo en el que vivimos tiene una manera de pensar. Y algunas filosofías han sido muy fuertes, han golpeado en la sociedad, como el humanismo, por ejemplo, que es una corriente filosófica cuyo principal postulado es: el hombre es lo primero, la razón y la lógica es lo que gobierna.
Es decir, sacan a Dios, Dios no existe, Dios no es importante, el hombre es importante. Esta cultura, esta filosofía del humanismo es: el hombre es el centro de todo, el hombre es su Dios, el hombre razona, el hombre tiene inteligencia, el hombre tiene la capacidad para tomar sus propias decisiones y no necesita de nadie ni de Dios, que yo no sé si existe, ¿verdad?, en esta idea, en esta filosofía, y ha permeado en el mundo en el que vivimos. Haz de tu vida lo que quieras, tú eres el centro de todo. Otra filosofía, y la menciono, es importante solo para que entiendas cómo ha ido avanzando, es la teoría de la evolución. Fíjate qué interesante. Esta teoría donde todavía muchos cristianos creen que venimos del mono, ¿verdad?, del chango. Y es una teoría no comprobada que nos habla de que una serie de evoluciones y mutaciones nos han dado forma a lo que tú y yo somos hoy. O sea, Dios no tiene nada que ver en la vida. Dios no existe. Dios no nos creó. No hay un Dios. De la nada salió todo lo que hay. Solo fue una situación un golpe de suerte que hubo en esta tierra. Y entonces de ahí, de la nada, de un microorganismo, ¿verdad?, salió todo lo que hoy hay. Ahora, pareciera inocente y puedes decir: bueno, yo creo, yo no creo, aunque la verdad es que no existe una prueba real. Pero el punto de la filosofía, quiero que vayas viendo cómo el mundo va llevándote a decir: Dios no existe, Dios no está ahí. Otra corriente filosófica que ha pegado cañón en la cultura del mundo es el romanticismo. Esto no es más que un tema de decir romanticismo, no, esto es un postulado que a lo largo de años se han levantado filósofos, se han levantado ideas, pensamientos, cultura, todo esto, que es la supremacía del sentimiento sobre la razón. La estética del romanticismo se basa en el sentimiento, en la emoción, y de ahí surgen muchas cosas en nuestra cultura, ¿verdad? Es decir, el corazón, el sufrir por el ser amado, Romeo y Julieta, el sentimiento, la emoción, la música. ¿Qué decirte de la música? Toda canción, toda letra que tú escuches hoy en día tiene esa idea, permea esa idea, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de más corrientes filosóficas que hemos heredado, pero todo se resume en lo siguiente: el hombre no necesita de Dios, pues Él es su propio Dios. Es suficiente, autónomo, autocreado, dependiente. Los sentimientos son los que gobiernan, vivimos en base a sentimientos, emociones, y sabes, venimos de una cultura que ha rechazado a Dios. Es importante entenderlo. Iglesia, tú y yo estamos en un mundo, y Jesús lo dijo de esta manera: ustedes son el mundo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Y el mundo, hablando del sistema, hablando de la forma de pensamiento, hablando de en dónde estamos parados. Una sociedad, una cultura que ha rechazado a Dios, que hablar de Dios hoy en día parece extraño, retrógrada. Sin embargo, hace más de 2000 años, no solamente Jesús nos lo advierte, Jesús mismo nos dice: ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, ustedes serán rechazados por el mundo. Y el apóstol Pablo dice en la carta a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:7, abre tu Biblia ahí, dice: ya está en acción el misterio de iniquidad. Y aquí se menciona el misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad? El misterio de iniquidad es una potestad satánica que está preparando el terreno para el anticristo. Y sabes, el misterio de iniquidad es un espíritu, es una potestad que está en contra de Dios, y que detrás de una forma de pensar, detrás de una ideología, detrás de una filosofía, ¿verdad?, está Satanás. Y la idea en este mundo es: nada es malo, haz de tu vida lo que quieras, tú eres dueño de tu propia vida. De tal manera que dice Pablo, ya está
caminando, ya está avanzando, ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene. Y esto es la obra del Espíritu Santo, la iglesia en este mundo. ¿Sabes? Tú y yo debemos de entender que en el mundo en el que vivimos es un mundo caído, es un mundo que a través de la música, de la televisión, de las redes sociales, de la radio, de las revistas, de la escuela, todo lo que oímos, ¿verdad?, está influyendo para que podamos nosotros estar en contra de Dios. Creo que me estoy quedando ronco, voy a cambiar de micrófono porque si no, no voy a hacerla. Y pasan cosas, pero bueno, quiero seguir hablando. Entonces, el hombre no necesita de Dios. La idea es, Él es su propio Dios, es suficiente. De tal manera que hoy nosotros vemos esto en el mundo. Ahora el apóstol Pablo en Romanos 12:2 es una escritura que siempre a mí me encanta poderla leer como estaba. No me bajen como estaba, por favor. Que dice: no se amolden a la conducta de este mundo. Así, por favor. No se amolden a la conducta de este mundo. Es decir, no se hagan al molde de este mundo. Pablo nos está diciendo que tú y yo vivimos en un mundo que tiene una manera de pensar, que tiene una manera en cómo todos piensan, todos caminan. Y Romanos 12:2 dice: no se hagan al molde de este mundo. Al contrario, dice, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y su forma de pensar. Entonces la palabra de Dios debe de renovar mi mente. He vivido en un mundo que ha rechazado a Dios. Yo he aceptado a Cristo, yo he venido a Él, pero mi mente tiene que ser renovada. Mi manera de pensar, porque lo que pienso es lo que soy. Entonces, ¿cómo piensas? Es lo que tú eres. Si tú tienes un pensamiento, una manera de ver la vida, entonces tú vas a vivir de esa manera. Y la palabra me enseña que cuando yo vengo a Cristo, debo de renovar mi manera de pensar. O sea, lo que yo creía, tengo que pasarlo por la palabra de Dios. Lo que yo pensaba que era bueno, tengo que ver si es lo que Dios dice o lo que Dios quiere en mi vida. Un cristiano no se puede quedar con una mentalidad no renovada. ¿Qué quiere decir eso? Que pienso como antes pensaba, que vivo como antes vivía, porque Cristo ha hecho una diferencia. Entonces yo vengo a la iglesia, yo vengo a la palabra y debo de ser renovado en mi pensamiento. Si no sucede eso, entonces seguiré viviendo y cometiendo los mismos errores que siempre he cometido. Por eso cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir, cambio mi manera de ver la vida, cambio mi manera de experimentar la vida. Entonces, hablar del noviazgo, ¿verdad? Los principios que voy a hablar son muy interesantes. Y quiero decir algunos puntos del noviazgo no cristiano. Voy a hablar del noviazgo no cristiano primero. O sea, del que tú y yo conocemos. Porque casi la mayoría, ¿verdad? Crecimos ahí. Sabemos de lo que hablamos. Lo vivimos, ¿no? Algunos lo vivieron. Entonces, quiero decirte algo interesante. ¿Sabías que antes del siglo XX, antes de 1900 más o menos, no existía el noviazgo en la humanidad? El concepto de noviazgo, el concepto y la manera como la conocemos ahora, más o menos existió o empezó a desarrollarse como una relación para casarse en los años 1920, más o menos,
1930 en Europa y en Estados Unidos. Y fue como la conocemos. Porque antes, dices, entonces antes ¿cómo se casaban? Antes era muy feo. Porque antes los padres tomaban la decisión sobre los hijos. Y había motivaciones familiares, económicas, de intereses personales. Y eran los padres los que decidían si el hijo se casaba con tal y si a la hija se entregaba a tal persona. Y esa era la manera, ¿verdad? Aparte de que había una mentalidad totalmente diferente a la que hoy tenemos, pero más o menos hace 100 años, poquito más de 100 años, 1920, 1930, el hombre en el avance que tuvo empezó a tener esta idea del noviazgo. O sea, si un hombre ya maduro quería conocer a una joven, hablaba con sus padres, iba con los padres de la joven y entonces le decía, quiero conocer a la chica. La chica y él platicaban, obviamente era muy cuidado, era muy supervisado por los padres hablaban y veían cómo ellos caminaban. Si había una química, entonces tanto los padres de él como los padres de ella entraban en un compromiso y se iniciaba lo que sería un noviazgo muy cuidado, muy supervisado por los padres a que llegaran al matrimonio. Entonces esto lo digo porque hay muchas personas o jóvenes que dicen, eso ha existido siempre. No, eso no ha existido siempre. Esto tiene apenas 100 años o poquito más. Desafortunadamente esto ha ido avanzando y no fue sino hasta los años 60 del siglo pasado, 1960, que comenzó la era hippie. Y todos hemos oído de esa época donde el amor era libre, el fumar marihuana era normal y empezó la idea del amor sin compromiso. El amor sin compromiso. El concepto de noviazgo se fue deformando. De tal manera que entonces ahora los jóvenes podían hacer fiestas, ¿verdad? Y has visto a lo mejor alguna película, has leído historia donde ellos se iban a la playa, donde iban a ciertos lugares y era la cultura hippie y amor y paz y era el amor libre y era divertirnos y era nadie nos tiene que restringir, y eso fue avanzando y desafortunadamente ha ido avanzando el tema o la idea del noviazgo, donde cada vez ha sido peor, cada vez ha sido degradando realmente el origen o la manera correcta. Entonces yo quiero hablarte primero que nada del noviazgo como hay en el mundo, no del noviazgo cristiano, pues, si pudiéramos decirlo, sino el noviazgo que tú y yo conocemos, el noviazgo que nos enseñan desde los medios de comunicación, el noviazgo que hay en todos lados, que se permea en la cultura. ¿Y qué es un noviazgo? Es la relación que tienen dos personas en donde al ser novios ceden el derecho de exclusividad para besarse, para abrazarse, para tomarse de la mano. Y realmente eso es el noviazgo. Porque cuando tú le dices a alguien, ¿quieres ser mi novia?, entonces le estás pidiendo que tengas el derecho de abrazarla, de besarla. No lo haces con cualquiera. Entonces cuando esa niña o ese joven acepta, entonces ahora tengo el derecho. Pero estoy hablando del noviazgo en el mundo. Entonces tienen el derecho de besarse, de abrazarse, de tomarse de la mano y de tener relaciones sexuales, porque ese es el noviazgo. El propósito de este noviazgo no es el matrimonio, es para conocerse, ¿no? La idea es, vamos a conocernos. Y yo digo, ¿qué vas a conocer de la persona? No, es que hay que conocerla. ¿Quieres conocer a alguien de verdad? Sé amigo de esa persona. Lo que quieres conocer es tal vez estar con él, estar con ella. Quieres conocer su cuerpo. Y eso es lo que muchos dicen, ¿verdad? Vamos a conocernos. Ahora, si hablamos de dos jóvenes ya adultos que ya a lo mejor ya están trabajando, estoy hablando de la cultura que hoy tú y yo conocemos.
Entonces ellos son novios y si todo resulta, tal vez se casen o tal vez vivan en unión libre. Vamos a vivir juntos. Quieren disfrutar los privilegios de un matrimonio sin los compromisos de un matrimonio. Entonces es muy conocido, ¿verdad?, la unión libre. Aquí en la iglesia tenemos muchos casos, porque es lo que permea. Y tristemente lo digo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a juntarnos. Si resulta, avanzaremos. En el camino hay hijos, tal vez. Y si no resulta, cada quien toma su camino. Ahora, eso de jóvenes. Pero en el caso de un chavito de secundaria, de preparatoria, el propósito del noviazgo no es casarse. El propósito del noviazgo solamente es pasarla con esa persona. Porque vivimos en una sociedad que, como te decía, la cultura es: deja a Dios afuera, Dios no es importante, disfruta de la vida, haz de tu vida lo que quieras. Entonces, desde que vamos creciendo, esa fuerza, esa cultura, ese empuje, y bueno, eso se juntan las hormonas. Entonces empieza el deseo: tienes que tener un novio, una novia. Ahora, en muchos casos, estoy hablando del noviazgo no cristiano, no importa la edad. Desde que empiezan las hormonas a despertarse, ¿no?, en los chavos, y empiezan a experimentar su sexualidad a edades muy tempranas. Y no pasa nada, experimenta. Y eso es algo que parece que es normal. Pero brevemente, yo quiero que podamos ser muy serios en este tema, y quiero decirte que una relación sin propósito, una relación fuera de tiempo, una relación inmadura, como lo es en nuestra sociedad, lejos de traer beneficios, trae muchos problemas. Problemas que vivimos en casa, problemas que vivimos nosotros, problemas que decimos: pues ya ni modo, pues ya no importa, pues así voy a vivir. Y eso se llama falta de sabiduría. Algunos de los problemas, como te decía, y voy a mencionar algunos rápidamente, ¿verdad? Este tipo de noviazgo en el mundo que conocemos, no hay compromiso. O sea, no hay compromiso. Se quiere disfrutar de los privilegios reservados para el matrimonio, como besarse, tocarse, tener intimidad, pero no hay responsabilidad en lo que se hace. Entonces, simplemente se disfruta, ¿no? Ándale, hijo, mira, usa los preservativos, usa el condón, usa la pastilla, cuídate y bueno, pues que te vaya bien. Como si eso fuera lo único que va a afectar su vida. No hay un compromiso. Normalmente, y cuando llega a haber padres pilas, ¿verdad? Padres que están mirando a los hijos, cuando un hijo, porque es inmaduro, porque no es el tiempo ni es la edad, empieza a tener una relación con un chavito, ¿verdad? Y entonces, como el papá le dice: ¿qué te pasa? Es un vago, ese chavo es un flojo, ¿por qué andas con él? Entonces empiezan a andar escondidas. Son relaciones que se hacen a escondidas de los padres, por lo tanto, fuera de orden. Y entonces los chavitos dicen: ay, es que mi papá no me entiende, ¿no? Y todos te dicen que estás mal, y todos te dicen que dejes a este tipo, que es un flojo, que que tiene problemas de alcohol, de drogas, y tú dices: ay, no, es que nadie me hace caso, nadie me entiende, ni mi papá, y como ni mi papá me hace caso, entonces a ocultas, a escondidas, estás con él. Y tú crees que es una aventura, pero la realidad es que ese tipo de relaciones que son inmaduras, porque son inmaduras. Ahora, con esto quiero decir que hay tiempo para todo, pero el tiempo del noviazgo o de entender, entrar en esta etapa de tu vida, cuando no hay la madurez suficiente, entonces vas a tener muchas heridas, muchos problemas, y surgen los celos, y surgen la manipulación, y surgen las mentiras, los enojos, las desconfianzas.
¿Y con quién estás hablando? ¿Y por qué te fuiste? Y porque, como si el chavo tuviera el derecho de la niña, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿A quién llamaste? ¿Y en dónde estás? Y ya no. Y entonces empiezan los rollos y ahí empieza el dolor, los celos, la manipulación, el querer controlar. Eso es una realidad. Y todo es porque los jóvenes no tienen la madurez. Han entrado a algo que todavía no conocen. Sí, lo que está a flor de piel son las hormonas. Lo que está a flor de piel es el ambiente, la escuela, los amigos, pero no hay madurez. Entonces empiezan a terminar sus relaciones, pero tuvieron relaciones sexuales. Entonces hay dolor porque, como lo vamos a ver más adelante, el tener relaciones sexuales es más que sexo. Está unido al corazón, está unido a Dios. Nos creó para tener relaciones sexuales, pero no en el contexto de fuera del matrimonio. Entonces hay dolor, la pureza se pierde, empezamos a sufrir por la persona. Y bueno, la música te ayuda y pones a José José, o pones música de dolor, de tristeza, de llanto. El ser que quiero no me ama, me engañó, me falló, pero yo lo amo. Y ese es el rollo que se vive. Y esa es la manera. Y bueno, al final lo dejas y buscas a otro. Y como tampoco es la manera ni el tiempo, sigues avanzando. Este tipo de relaciones normalmente te apartas de todos. Y estas relaciones son tóxicas. Y cuidado, jovencito, señorita, cuando tú crees que tu parejita, tu noviecito te ama y te ha apartado de todos, estás en el peor lugar. Porque las relaciones sanas no son para que te aparten, ni que te apartes. Dejas a los amigos, dejas a tus padres, todo pasa en segundo lugar. Es que él me ama. No es así. Entonces estamos viendo que esos problemas, y eso le añades que a veces los padres están ahí y tú estás luchando, y en el mundo es así. Ahora, toda relación de noviazgo, la mayoría te da una careta, o sea, una apariencia. Te lo decía hace un minuto, ¿quieres conocer realmente a alguien? Conócelo como amigo. Pero si tú te novias con alguien, ya no lo conociste como es. Porque lo que va a querer es darte tu mejor cara para lograr un objetivo. Y entonces te va a hablar bonito, y entonces te va a decir que es buena gente. Y si no me lo crees, aquí hay muchos que se casaron con una persona que ya en el matrimonio dijeron: yo no sé con quién me casé. Porque ¿sabes qué? Estás enamorado, y cuando tú andas de novio, como dice la palabra, no vio, no ves, no vio. No vio. La misma palabra lo define, ¿verdad? No ves. Porque esa persona quiere poner su mejor cara, su mejor, y te quiero y te amo, y mira, en el fondo lo que quiere, estoy hablando del noviazgo del mundo, es tener relaciones sexuales. Es lo que quiere. Y hay muchos hombres que son mala onda. Es que me ama, es que vieras cómo me trata. No, hija, es un vago, es un flojo. Si realmente fuera un hombre, estaría estudiando, se estaría preparando. Ay, no, pero es que vamos juntos a hacer las cosas, hermano. Y esas relaciones equivocadas, ¿verdad? Muchas relaciones de noviazgo en el mundo, muchas, son de dos jovencitos que escapan de los problemas de casa. Qué tremendo. Qué tremendo cuando en casa no hubo un padre que afirmó a su niña o a su hijita para decirle: hija, tú eres hermosa, tú eres la mejor, tú eres importante. Ningún chamaco va a venir aquí a decirte y a dorarte la píldora, porque tú eres una gran mujer.
Pero cuando papá no está en casa, cuando mamá no está en casa, está en su rollo la mamá, entonces la hija está hambrienta de que cualquier tipejo le hable de cariño y de amor. Hermano, el 100%, escucha esta estadística, el 100% de las niñas que hoy están en tráfico sexual o prostitutas, prostituyéndose, es porque en hogar donde estuvieron no fueron protegidas. La trata de mujeres tiene esa misma característica y los hombres lo saben. Y enganchan a mujeres solas, que en el hogar no hay felicidad, que quieren huir del hogar, que quieren que esa persona, ese hombre, sea mejor que su papá borracho y acaban con uno peor que el papá borracho. Y acabó siendo un hombre que la prostituye, que la viola, que destruye su vida. Todo porque ella estaba tratando de encontrar fuera del hogar algo que nunca encontró en casa. Eso es en el mundo. Padres que no asumen la responsabilidad. Y entonces jóvenes o señoritas que van cayendo y están buscando el amor, están buscando la aceptación, están buscando que alguien, ¿verdad?, les muestre lo que nunca encontraron en casa. Porque cuando tú enseñas a tus hijos los principios y el valor que tienen, será más difícil que esa hija pueda irse con cualquier patán. La mayoría de estos noviazgos, como te decía, yo estoy seguro, bueno, no puedo tener una estadística, pero el 100%, estoy hablando de noviazgos que no ponen a Dios en su vida, caen en manoseos, en relaciones sexuales, porque así tiene que ser, porque es parte de la cultura, porque no hay compromiso, solo disfrutar el momento, disfruta la vida. Quieres privilegios, pero no quieres compromiso. Y si resulta ella, y si ya terminaste con ella, vas con otra. Y para muchos gandallas de hombres, ¿verdad?, desgraciados de hombres, toman a las mujeres solo como trofeos en su vida. Y esa es la cultura que vivimos. Ahora, un gran porcentaje de chicas queda embarazada en este proceso. ¿Por qué? Porque hay relaciones sexuales. Pero bueno, yo me cuidaba, yo tomaba una pastilla, nos poníamos un condón, pero hay un embarazo. Y entonces te sigues hundiendo, porque otro porcentaje de estas chicas abortan y creen que ahí ya la resolvieron. Pero no hay nada peor para una mujer abortar. Y el hombre obviamente sale corriendo. Ahora, en muchos casos, porque yo lo he visto, ¿verdad?, esa mujer se queda con el hijo y asume, pero se frustra, porque no es lo que el hombre le dijo, que la amaba, la quería y con ella hasta el fin del mundo. Pero como no hay compromiso, como no hay responsabilidad, entonces toman el camino más fácil. En otros casos se casan y ahí un hombre dice, bueno, vamos a asumir, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y son pocos los casos de matrimonios que le echan ganas, y yo solo he visto los que conocen a Cristo que le echan ganas y que pueden permanecer, porque al final esos matrimonios también son complicados. Ahora, puede ser que lo que te estoy diciendo suene feo, pero ese es el tipo de noviazgo del mundo. Vivimos en una cultura que ha dejado a Dios afuera. Vivimos en una sociedad que no le importa Dios. Y te voy a decir algo muy importante. Satanás sabe, porque él conoce este aspecto, que si despierta tu sexualidad antes de tiempo, va a echar a perder tu vida. Las relaciones sexuales, y hoy tenemos que espantarnos y tenemos que hacer algo. Porque a los niños de 6 años se les está enseñando sobre sexualidad de manera incorrecta. No es posible que un niño de 6 años se le esté diciendo, tócate tus genitales,
Prueba si eres niño o eres niña. Mira, esto es una erección. Mira, esto es un miembro masculino. A un niño de 6 años se le está destruyendo en su vida muchas cosas. Y te voy a leer un pasaje que para mí ha sido revelador, que está en Cantares 8:4. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: prométanme, oh mujeres de Jerusalén, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esa escritura? Y sobre todo en Cantares, ¿no? Que es un libro, sí que habla, ¿verdad?, del amor de Salomón a la tsunamita, pero aquí dice, prométanme, mujeres, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. La sexualidad es algo que Dios nos dio. Y cuando un chico empieza a desarrollarse, las hormonas y el ímpetu de la sexualidad, y todos lo vivimos, por Dios, sabemos a lo que nos referimos, el deseo, el gusto, el niño, la niña, me gusta, nos gustamos, y basta que estén juntos y que se acerquen para que todo lo demás avance. ¿Por qué? Porque somos seres normales. Y este pasaje pareciera enseñarnos, y otra traducción dice, no despierten ni aceleren la pasión antes que esté lista para brotar. Significa que la Sulamita está dando una advertencia a las damas de la corte que no deben entregarse precipitadamente sin pensar a la pasión del amor, es decir, que el amor despierte por sí mismo. Ahora te voy a decir algo, hermano, y esto es muy importante. Satanás, te lo decía, sabe que si despierta la sexualidad de un niño, de un joven, entonces va a perder su propósito, va a echar a perder su vida. Y hay muchas maneras, escucha bien por favor, en que vivimos en un mundo caído, vivimos en una sociedad que ha hecho a un lado a Dios. Satanás es el príncipe de este mundo. La corriente está llevando a este mundo a oponerse contra todos los principios y valores de Dios. Y hablando de sexualidad, Satanás sabe lo siguiente: si destruye o desde niño empieza a crear en un pequeñito ese sentimiento de no entender, porque no lo entiendes, lo que es la sexualidad, va a destruir tu vida. Y la primera manera en cómo muchas veces viene a destruir la vida de una persona es mediante el abuso sexual. El abuso sexual, escucha bien, el abuso sexual destruye tu inocencia. En un principio te frustra porque tú no sabes lo que ha pasado. O sea, tú eres una víctima de ese abuso. Tú te enfrentas ante algo que te rebasa cuando eres un niño, porque no lo entiendes, porque no sabes lo que está sucediendo. Pero eso que ha tocado tu vida te ha marcado, y cuando tus hormonas y cuando tu desarrollo empieza a ser en tu vida normal, el abuso sexual empieza a desvirtuar tu sentido de entender lo que es la sexualidad, así como la pornografía. Y no te hablo solo de imágenes explícitas, pero a ver, escúchame bien, esto es muy importante. La primera vez que tú tuviste contacto con una imagen pornográfica, a partir de ahí muchas cosas se aceleraron en tu vida. Porque a lo mejor no es la etapa, no es la edad, y cuando aquello pega en tu vida, hay cosas que te empiezan a rebasar, como el abuso, como la pornografía, a lo mejor mostrándote un desnudo. Por eso te decía, la sociedad y el mundo en el que vivimos está golpeando a nuestros niños. Tú no tienes idea cómo esos pequeños, que parece que todo está bien, tú tienes que proteger a tus hijos. Porque un abuso sexual, porque una imagen, porque algo que tiene que ver con lo que es la sexualidad fuera del tiempo,
Entonces, primero eres una víctima, pero luego se genera un deseo profundo en ti. Y entonces muchos dicen, pues ya perdí. Mi esposa está en Playa del Carmen, te decía, y ella ha compartido este tema aquí en la iglesia. Y ella lo compartió ahí en Playa. Y yo bendigo la vida de mi esposa porque ella ha tenido el valor de compartir. Y ella un día compartió y dijo, yo de niña fui abusada sexualmente. Y eso rompió mi inocencia. Pero cuando entré a la adolescencia, entonces yo no sabía cómo manejar mis hormonas. Y dentro de mí venía el pensamiento, pues si ya me violaron, ya me abusaron, ya me destruyeron, pues ya que me queda. Y la mente, el engaño, entonces te lleva ahora a tomar malas decisiones en tu vida. Y entonces ella fue cayendo en este ambiente del mundo porque ella no conocía a Cristo y porque vivía en un hogar complicado. Y entonces a escondidas, lejos de los padres, pero sabiendo que estaba mal, hasta que fue tocando fondo en su vida, hasta que conoció a Jesús. Entonces, este pasaje que nos advierte ahora, ¿qué dice la Biblia, pastor? Háblame un poquito de lo que dice la Biblia. Y te lo voy a decir. 2 Timoteo 2:22. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. O sea, yo no voy a enfrentar este tema creyendo que soy fuerte. Esto es tanto para solteros como para casados. Tú no puedes creer que vas a afrontar o vencer una tentación de tipo sexual. La palabra me dice, huye de las pasiones juveniles. Otra versión dice, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Y es ahí donde tenemos que entender. Yo puedo entender que el mundo apesta. Yo puedo entender que la sociedad apesta, porque esa es la manera en que manejan sus relaciones de noviazgo. Todo lo que mezcla. Y al que bien le va, acaba casado. 1 Corintios 6:18 dice, huyan del pecado sexual. Huyan. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Y quiero ser muy claro, la fornicación, esta palabra griega, ¿verdad? Que nace de porno, pornografía, fornicación, toda inmoralidad sexual. La palabra fornicación es toda inmoralidad sexual. Y la fornicación incluye relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y las relaciones sexuales fuera del matrimonio son un pecado que ofende a Dios y lastima tu propio cuerpo. Así lo dice la Biblia. Entonces, si vives en un mundo, en una sociedad que fomenta esto como normal, tú decides si te quedas ahí o decides hacer lo que Dios quiere y decides caminar a la manera de Dios. No es que Dios sea egoísta. Lo que sucede es que Dios es tan bueno que te quiere proteger de destruir tu vida, de destruir tu propósito, de que pierdas tu pureza y de que al final acabes, como dice el proverbio, lamentándote y digas, ¿por qué nunca escuché el consejo de los que me decían lo que tenía que hacer? Mira lo que dice Efesios 5:5. Y es una declaración clara de Pablo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Ningún fornicario, dice Pablo, tiene herencia en el reino de Dios. Entonces estamos ante entender, y por eso para mí es muy importante hoy iniciar hablándote del modelo del noviazgo de este mundo. Ahora, si tú eres hijo de Dios, yo espero, y es mi oración, que venga una revelación a tu corazón para entender la basura que estamos o que hemos recibido de este mundo, hablando de este tema. Pastor, entonces, ¿qué quiere? ¿Que no me case? Claro que no. Quiero que lo hagas bien. Y quiero que tú entiendas que la única manera de poder vencer esta tentación es no siendo ni haciendo lo que todos hacen. Sí, se van a burlar de ti. Sí, de mí se burlaron. Cuando yo tendría 17 años más o menos, yo un día recibí esta verdad. Y cuando yo vi lo que el mundo ofrece, lo que el mundo da, aparte de que voy a hablar luego del yugo desigual, ¿verdad? Que ese es otro tema. Pero yo dije, no. O sea, yo no quiero esa basura que el mundo me ha ofrecido. O sea, ¿por qué me voy a meter a esos rollos? Pero yo pude entender lo que realmente me dio enojo, me dio coraje, porque el mundo apesta. ¿Por qué fumas? Porque todos fuman. ¿Por qué tomas? Porque todos toman. ¿Por qué tienes relaciones sexuales? Porque todos lo hacen. El mundo es así, la corriente es así. Lo hago porque todos lo hacen. No te has puesto a sentar y a decir, a ver, ¿por qué yo lo tengo que hacer? ¿Por qué yo lo tengo que hacer? Bueno, no me siento, está bien. ¿Por qué yo lo tengo que hacer? ¿Porque quiero? Si a Dios deshonra, si a Dios no agrada, no lo voy a hacer. Entonces, hablar de noviazgo, aquí me dice, huye de las pasiones, aléjate de eso. Ay, pastor, pero usted supiera las ganas. Sí, claro, todos lo tenemos, pero no somos animales. Y cuando yo tomé mi decisión, yo dije, yo voy a esperar y voy a hacerlo a la manera de Dios. Y tú como papá tienes que enseñar a tus hijos. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. Claro que no. Claro que esto tiene que ser una revelación a tu vida, que te ayude a entender el mundo en el que vivimos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, si yo vivo como hijo de Dios, debo de renovar mi mente, mi pensamiento, para que mi manera de vivir sea diferente y para que Dios bendiga mi futuro y Dios me permita conocer a la persona con la que yo me voy a casar en el tiempo correcto. Porque desafortunadamente al final de este tiempo, cuando hombres y mujeres entran en esta vorágine del mundo, ¿verdad? Tu vida está siendo tomada por Satanás. Y en una ocasión yo escuchaba de un pastor y me impactó tanto siendo joven. Y él decía, jóvenes, Satanás quiere engañarte y tú eres un limón en sus manos. Y yo dije, ¿cómo? Dijo, sí, tú eres un limón en sus manos. Y él dijo, ¿para qué sirve un limón? Para sacarle el jugo, ¿ok? Para sacarle todo el jugo. Y cuando ya no tiene jugo, ¿qué haces con el limón? Lo tiras. Y eso es lo que Satanás hace en un joven que cree que es su propia vida, su propia manera. Eres un limón en las manos de Satanás. Y cuando tus ganas, tu fuerza, tu sexualidad, todo, dices, yo voy a disfrutar, y entonces él te va a exprimir, pero va a llegar el punto donde tú ya no serás útil en sus manos y te va a desechar y te encontrarás frustrado por lo que has caminado. Y cuando yo oí esa analogía, yo dije, nunca voy a ser un limón en las manos de Satanás. Y nunca he sido un limón en las manos de Satanás.
he sido alguien que ha dado mi vida, mi juventud y todo lo que he sido para glorificar el nombre de Dios. Te quiero decir algo, iglesia, y con esto concluyo. Vivimos en una sociedad, en un mundo, y concepto de noviazgo como el mundo lo ve, no cabe en nosotros. Ahora, si tú lo quieres vivir, yo he dado la enseñanza. Es mi responsabilidad como padre enseñar a mi hijo. Esto no se trata de entrar y ya te lo dije y ahora y a partir de hoy. No. O sea, enseña. Jóvenes, es su decisión. Porque el mundo quiere caminar así. Y si tú tienes jóvenes, si tú tienes novio o novia que no conoce al Señor, esa es la manera en que quieren caminar. Te quieren conocer, pero quieren conocer más de ti, quieren conocer tu cuerpo, quieren tener relaciones sexuales. No hay compromiso, no hay seriedad, no hay responsabilidad. Y no vale la pena que tú camines por ese camino. Yo recuerdo cuando era joven, chavillo, 15 años, 16 años, y me acuerdo muy bien, fíjate cómo, porque esas cosas te pegan. Como te decía, el abuso sexual no es solo un abuso, sino cuando tú tienes imágenes sexuales o cuando oyes cosas sexuales, te impactan. Y a esa edad, amigos de la escuela o de la calle hablaban de sus aventuras sexuales. No, es que yo salí con tal niñita y me la llevé al bosque y la toqué y la agarré y la estrujé y yo estaba ahí. Y yo decía, no, o sea, pues yo me habían enseñado otra cosa, ¿no? Y yo decía, no. Y luego vino esta palabra a mi vida y yo dije, no, Señor, yo lo voy a hacer a tu manera. Y estos amigos que todavía viven, ¿verdad? La mayoría, sus matrimonios están destruidos, están solos y no hay fruto en su vida. ¿Por qué? Porque lo que parece que es padre en el momento, lo que Satanás hace es tomarte para destruirte y engañarte y hacer creer que hay que hacerlo porque todos lo hacen. Que al final a mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder, yo me voy a cuidar. Vamos a orar. Yo sé que esta palabra puede ser fuerte, pero yo espero que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y hoy tú puedas ver como el aceite y el agua. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No somos santurrones tampoco. No estamos haciendo algo solo por santurrería. No, hermano. De verdad, Dios nos ama y Dios desea lo mejor para nosotros. Y voy a enseñarte cómo en el tiempo correcto, a la manera correcta, tú vas a poder entrar en esta etapa y vas a disfrutar, porque el sexo es la mejor invención que Dios ha dado para disfrutarlo en el contexto del matrimonio. Señor, esta tarde te pido que tú nos ayudes a entender tu palabra. Señor, que podamos tener claro que solamente Dios, tú lo puedes atraer a nuestros corazones. Yo sé que aquí hay padres, aquí hay jóvenes, adolescentes, madres, Señor, pero la única manera en que esto puede ser una realidad, Señor, quitando Señor, entendiendo que vivimos en un mundo que se ha alejado de ti, Señor, que lo único que promueve es, y hoy en día más que nunca, la sexualidad. Vivimos en un mundo hipersexualizado, todo está por todos lados y todo parece normal y todos parecen felices, pero Dios, gracias porque tu palabra permanece. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará.
Y Dios, las culturas, las formas de pensamiento pueden cambiar. Aún este tema, como lo hemos estudiado, ni es tan antiguo como creíamos. Y es una cultura que ha crecido, pero se ha deformado con tristeza. Porque para hoy muchos jóvenes ya ni existe el tema de noviazgo. Ya solo es la aventura. Ya solo es el momento con un hombre o con una mujer. Da lo mismo, vamos a probar y al final a ver cómo nos quedamos. Señor, ayúdanos a cuidar nuestras familias. Ayúdanos a levantar la voz. Ayúdanos a mostrar el mejor camino, no el camino ancho por donde todos van, el camino que lleva a la perdición, por donde todos caminan, Señor, porque hay un camino angosto y que pocos caminan por él. Pero Dios, que yo pueda ser el que camino por ese camino, Señor. Yo quiero caminar por ahí. Yo quiero que tú me cuides, me protejas, me ayudes, me enseñes y me dirijas, Señor. Y esta tarde te pido que esta palabra sea en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y con tus ojos cerrados, escucha este canto y díselo al Señor como si fuera una oración en tu vida. Yo renuncio a mis sueños, yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mi vida por ti. Yo renuncio a placeres y también mis deseos. Yo renuncio a riquezas por ti. Yo renuncio a mis sueños, yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mi vida por ti. Yo renuncio a placeres y también queremos hacer mis tu voluntad. deseos. Yo Queremos caminar en renuncio tus a riquezas por Ponemos nuestra ti. vida delante de ti, Señor. Estoy apasionado. Sí, Señor, que así sea en nuestras vidas. Señor, hemos decidido seguirte. Hemos puesto nuestras manos en el arado y no somos de los que dan la espalda, sino caminamos hasta el final, Dios. Y creemos, Padre, que tú bendecirás nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios esta tarde.